la reposición cutánea se puede dar, ¿no? O sea, sabemos que existen diferentes tipos de cierre de las heridas. Cierre primario, secundario o segunda intención y terciario, o cierre primario tardío, o primario diferido también se le dice a este terciario. El primario es la que se da en heridas quirúrgicas o incisiones bien afrontadas, ¿no? O sea, el cierre se hace en los primeros instantes del corte, ¿ya? No se espera mucho. Tenemos una cirugía, abre, se saca lo que hay que sacar, se cierra, listo. Se opera párpado, se abre, se saca el pedazo que sobra, se cierra. Heridas, primera intención, cierre por primera intención, ¿no es cierto? ¿Sí? Se supone que los bordes son limpios, no hay infección, no hay nada, ¿no? Se hace su reparación por planos. ¿Por qué se hace por planos? Uno, para evitar este espacio muerto. Si le pongo un punto acá, me queda este vacío acá adentro, ¿no es cierto? Miren, ¿sí? Entonces esto se puede llenar de sangre, queda feo. Dos, porque tengo que unir estructuras con estructuras. Esta estructura de acá que puede ser músculo, lo uno con el otro músculo para que no pierda continuidad, ¿ya? Igual la dermis, lo uno con la dermis. Tres, porque si no uno estructura con estructura y si solamente pongo un punto aquí al cerrar, esta cicatriz puede que cierre, ¿no? Se va a deprimir, se va a formarse una depresión, le queda una cicatriz fea, ¿no? Y aparte, si es que coso piel, no uno dermis, ya hemos dicho, el que da la resistencia y la máxima elasticidad de la piel es la dermis, ¿no? Una cicatriz por sutura, etcétera, nunca va a llegar a tener la resistencia normal que tenía cuando estaba sana, ¿ya? ¿Hasta cuánto por ciento tiene? ¿Saben? Más o menos 15% a las 2 semanas, dice. Y solamente se logra a las 12 semanas la tensión máxima, que es 80%. Una cicatriz, o sea, ya no tiene, nunca va a tener las características normales ni la fuerza tensil que tenía al principio, ¿no? Segunda intención es un tipo de heridas en la que no se va a hacer el cierre inmediatamente, ¿eh? Se hace a expensas de tejido de granulación, es lenta y deja cicatriz larga, retráctil y antiestética. Se cierra por contracción, básicamente, ¿no? ¿En qué casos? Dame un ejemplo. Una mordedura de perro en miembro inferior, ¿no es cierto? ¿Lo cierran? No lo cierran. Yo hace poco me he animado a cerrar una herida en pierna. Claro que le saqué, o sea, le saqué un sanguchón así, ¿no? Para cerrarlo, le di su tratamiento, su amoxiclavulánico le di. Pero eran 3 heridas. Uno anterior y 2 laterales. Una de las laterales, anoche justo me han mandado la foto, una de las laterales se ha abierto. Pero lo bueno es que le he explicado, ¿no? Le dije, que se puede abrir. Vamos a intentar, ¿le parece? Nos jugamos. Bueno, y sobre eso ya no te molesta, ¿no? Porque si lo cierras y no le dices nada, te caes, ¿no? Y es un inútil, te dice. Mira, se ha abierto. Sí, se abrió. Entonces, ese es el mejor ejemplo, ¿ya? ¿Qué cosa se hace? Solamente muchas veces cuando se lleva un pedazo, el perro se lleva un pedazo, solamente se cura, ¿no es cierto? Se cura y empieza a cerrarse la herida, ¿sí? ¿Ya? Y tercera intención, puede ser el mismo, ¿no? Son heridas que han sufrido, que han sido suturadas pero se han producido una dehiscencia, ¿no? El caso mío, ¿no? Una de las heridas, ¿no? Pero de 2, de 3, una está bien, ¿sí o no? Algo estamos. Son más graves y contaminadas, obviamente, ese es el tema, ¿no? La cicatriz es más profunda y amplia, se enfrentan 2 tejidos de granulación. Puede ser el caso de la misma quemadura, de la misma mordedura anterior, pero ¿qué cosa pasa? Lo curas, verificas que el tejido ya esté limpio. Entonces, ¿qué cosa haces? Agarras, cortas el borde, ¡plac!, y lo vuelves a unir, ¿sí? Jalas el tejido y lo unes. Es lo mismo que haríamos en la primera. ¿Qué cosa hacemos en la primera? Lo cerramos, ¿no es cierto? Pero en la primera es en los primeros instantes, como dice, primeros instantes. La tercera es después, o sea, es primaria diferida.
lo dejo para después lo curo, ¿ya? Claro, ¿no es cierto? Ya no los agarran, ¿no? Primaria, corto, cierro. Secundaria, curo, curo, se cerró solito. Tercera, curo, curo, corto, avivo los bordes y cierro. ¿No? No, 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 a ver, a ver, a ver. Creo que a partir de acá creo que ya vienen las preguntas. Esto es para que recuerden, ¿no? La estructura de la piel, que a ustedes ya les ha quedado bien claro. Antes de pasar acá, diferencia entre cicatriz hipertrófica y queloide o queloidea. ¿Son lo mismo? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia básica. La diferencia, bueno, entre otras diferencias, la diferencia básica es la que la cicatriz queloidea no tiene bordes netos, ¿no? O sea, ustedes dibujan algo, tratan de distinguirla una cicatriz, en una hipertrófica distinguen el borde, dicen la cicatriz es desde aquí hasta aquí, lo pueden dibujar, pero en una queloidea no se puede porque tiene como dedos, como digitaciones que empieza a disparar para todo lado, ¿ya? Esa es la principal diferencia. Queloide, recuérdenlo de queloide, queloide quiere decir cangrejo, de su etimología, cangrejo, ¿ya? Entonces se recuerdan un cangrejo con las patitas ahí abiertas, fácil, ¿no? Bueno, entre otras cosas, ¿no? Que la queloidea a veces es racial, temporal, circunstancial, etcétera. Bueno, esta es quemadura para que recuerden eso. Y a ver, ¿qué estructuras de la piel están comprometidas en una quemadura de segundo grado? Al ojo, no sé. ¿Ah? La D, la A, la A, la D. Recordamos, ¿no? Bueno, en realidad estas diapositivas estaban a la inversa, pero Leo le vamos a jalar la oreja. Si decimos segundo grado, entonces ya hemos vencido esto y estamos acá, ¿no es cierto? Entonces es la D. Aquí está. Bueno, estos son una recapitulación. Primer grado, epidérmicas, eritematosas. Segundo grado, superficiales profundas, flictenas, dolorosas. Tercer grado, no duele, escala. Del Lumbrother, acuérdense, es una tablita, las tablas del Lumbrother. Y las del Polanski-Tennyson son 9, ¿no? Esto memorícenlo bien, porque a veces, no es broma, de verdad, es rato, saben que en el momento de un examen actúan los nervios, las circunstancias, etcétera, y lo que creías que es fácil, por no haber hecho un estúpido entrenamiento, lo pierdes, ¿verdad? Dices, ¿cómo era? ¿El día 18 era anterior o posterior nomás? ¿Cómo era? Y estás dibujando, y ya perdiste tiempo, tienes que ir a matar acá. Por no perder un minuto de tu tiempo haciendo esto, pierdes 5 minutos en tu examen y encima le achuntas mal a la pregunta. La friega, ¿sí o no? ¿Eh? Entonces, dibujen, hagan, no hay nada que mejor que, no dicen, ¿no? O sea, lo que veo, lo recuerdo, lo que toco, no sé, pero lo que lo hago, nunca me lo voy a olvidar, ¿no es cierto? Si lo hacen, lo dibujan, ya está, así en una. Y ni bien están leyendo la pregunta y ya el cerebro está trabajando en automático, ya está sumando. Terminas de leer, plin, marcas. Ya no estás dibujando tu muñequito, que encima te sale feo tu muñeco, que parece, parece 50%. ¿Ya? Entonces recuérdense esto. 1% nomás acá, ¿ya? Recuérdense, la manito sirve para tapar, ¿cierto? ¿Ya?
En las quemaduras, según la regla de los 9, a las quemaduras de cabeza y cuello les corresponde un porcentaje de. Ya. Y si solamente fuera cabeza, ¿cuánto sería? Ya se los he dicho antes, ¿ah? ¿Mm? Cabeza he dicho, no he dicho cara. ¿Ves cómo les agarro nomás al toque, no? Con un término no hacía los cabeza he dicho. Una cosa es decir cuero cabelludo y otra cosa es decir cara. ¿Mm? ¿Cuánto? ¿7? ¿8? ¿11? Hemos dicho 9 todo, cabeza y cuello. Entonces, parte anterior, parte posterior. Hemos dicho cuello 1, ¿sí o no? Entonces sería 7%. A ver, criterios de gravedad. Ya, bueno, esto recuerden. Quemaduras de segundo y tercer grado, 10%. Extremos de la edad. Esto es 60, ¿ya? Así cambian las. Quemaduras de segundo y tercer grado, más de 20%. Quemaduras graves localizadas en cara, manos, pies, genitales, periné y articulaciones. Quemaduras de tercer grado, más del 15% de cualquier grupo de edad. Lesión pulmonar, injuria inhalatoria, ya está. Eléctricas, ya está. Químicas graves, ya está. Comorbilidad, listo. Politraumatizado, listo, ya está. Y estos también. ¿Cuál de las siguientes premisas tendría en cuenta al momento de priorizar hospitalizar a un paciente víctima de quemadura? Adulto con quemadura de segundo grado en tórax y parte de abdomen. Adulto con quemadura tercer grado brazo derecho. Paciente con quemadura en espacio cerrado. Paciente con quemadura solar 20%. Ninguna de las anteriores. ¿Cuál de ellos a ustedes les hace pensar que es más grave o podrían hospitalizarlo? ¿Y cuál de los otros podría irse a la casa? A ver, o sea, según ustedes, ¿a cuál lo harían? Si les dan a escoger a uno de estas quedar al hospital, el resto se va. ¿A cuál harían quedar? Espacio cerrado, ¿no? Claro. Como he dicho, muchas veces no tienen quemaduras visibles, mientras que el otro tiene, hay por ahí toda una extremidad quemada. Ya. Mira, a pesar de que este paciente puede no tener quemaduras, ¿ah? Visibles, o sea, cutáneas, pero es de más gravedad. Este se puede morir, mientras que el otro con todo su brazo derecho va a vivir, ¿sí o no? Así le cortemos el brazo, va a vivir, ¿no? ¿Ya? Siendo extremistas. Entonces, viendo la fisiopatología de la quemadura, hemos visto que hay un aumento de la presión osmótica en el tejido quemado, gran extravasación de sodio, ¿ya? Desde el compartimiento plasmático que genera hiponatremia, ¿ya? De ahí la importancia de aportes de grandes concentraciones de sodio en la reanimación. Tres alteraciones provocan una inestabilidad hemodinámica. Reducción notable y precoz del volumen plasmático, por el cual los pacientes llegan a un shock. Aumento de la resistencia vascular periférica. También un gasto cardíaco disminuido. Más por la hipovolemia, ¿ya? Pues, se pierde el líquido. Algo que me olvidaba decirles, recordarles que ¿qué cosa pasa en el primer estadio a nivel arterial capilar cuando se produce un corte? ¿Qué cosa se produce? ¿Primero se produce vasodilatación o primero se produce vasoconstricción? Te cortaste. ¿Mm? ¿Vaso? ¿Vaso qué? ¿Vaso lleno o vaso vacío? ¿Constricción o dilatación? ¿Quiénes van por vasoconstricción? Uno, uno nomás. ¿Vasodilatación? O tienen que votar todos, pero no puede ser así. Otra vez, ¿ya? Segunda vuelta. Vasoconstricción. 3, 4, 5. ¿El resto vasodilatación? Ya. Otra vez ganó el no. Vasoconstricción.
¿ya? Primero es vasoconstricción. Por eso es que, o sea, el cuerpo, si está sangrando, o sea, hay una noxa, ¿no es cierto? Un corte. ¿Qué cosa hace el organismo? Primero tiene que evitar que sangre. Se construye. Por eso es que eso mismo hace que, ¿qué cosa hace? Que como el vaso se cierra, más fácil, la fibrina llega y le resulta más fácil adherirse y formar un tapón, ¿no es cierto? Primero evitar que sangre. Después, cuando ya se formó el tapón, ¿qué cosa hace? Que verificar si es que eso ha sido por un instrumento sucio, un cuchillo sucio, limpio, etcétera. Recién empieza a vasodilatarse y recién empiezan a aparecer los procesos de la inflamación, ¿no es cierto? Por eso que después recién pasan los minutos, recién se pone rojo la zona, pero el tapón ya está ahí, porque si no sería la inversa. Si se produce la inversa, eso nunca pararía de sangrar, ¿correcto? En los pacientes quemados es más o menos a la inversa. Primero se produce una vasoconstricción, por eso que el líquido se sale. ¿Está bien? Y ahora recuerden lo que les había explicado que de los estadios de Jackson, que existe, ¿no es cierto?, una zona de éxtasis. Esa zona en éxtasis está en riesgo, ¿sí? Que es la mayor parte de una quemadura. Se puede morir. Entonces, como les he dicho, que en una quemadura pasa lo contrario. Primero es vasodilatación y después es vasoconstricción. ¿Qué cosa origina la vasoconstricción? Origina que si, aparte, mira, si no lo curas bien, origina qué cosa, que ese tejido que está en riesgo, como hay vasoconstricción, no le llegue nutrición y se muere. ¿Sí? Por eso, ahora también concluyo, por eso que muchas veces un paciente quemado no entra a sala inmediatamente, hay que esperar a que defina, ¿no es cierto? Una quemadura que hoy día era de cierta característica, para mañana tiene otra. Una de segundo grado, para mañana es de tercero. ¿Sí? ¿Ya? Entonces sigamos con esto. No. La acción del calor sobre la superficie cutánea va produciendo lesiones tanto más intensas cuanto más aumenta, bueno, estas cosas. A ver, incluso se dice que la quemadura disminuye la vida de los hematíes, ¿ya? Hasta en 80%. Y se produce una nueva producción de glóbulos rojos con un 20% menos de tiempo de vida, ¿ya? Se produce leucopenia, claro, se produce plaquetopenia. Dicen que la plaquetopenia, si es que es transitoria está bien, pero si es que es persistente, es un signo de mal pronóstico en un gran quemado, ¿ya? Si ustedes tienen un paciente gran quemado, empieza a tener plaquetopenia, mal pronóstico. Y es así, los pacientes a veces están sépticos, etcétera, y fallecen, ¿no? Bueno, esas son cosas un poco más detalladas, ¿no? El electrolito que más se altera en las primeras 48 horas por quemadura es... Ya se los he dicho, ¿no? Por eso es que se le administra cloruro de sodio, ¿no es cierto? Quemaduras por electricidad. Hablando de quemaduras por electricidad, puede haber quemaduras por alta y baja tensión. ¿Cuándo se llama alta tensión y cuándo baja tensión? ¿Alguien sabe? Quemaduras por alta tensión, el punto de quiebre 1000 voltios, ¿no? 1000 voltios. Por debajo de 1000 voltios, baja tensión. Por encima, alta tensión. En los domicilios, ¿cuánto de voltaje tenemos? ¿Cuánto? 220, ¿no es cierto? No, ustedes no ven ni el reverso del televisor, creo. 220. Zonas industriales, zonas donde tienen sistema trifásico, 380. ¿Ya? Entonces no les vayan a sorprender. Alguno que haya visto la licuadora, 220, bacán, dice, ¿no? Baja tensión, 220, 380 le ponen alta tensión. No, 1000. ¿Ya?
Y las torres de transmisión, etcétera, esas que van por arriba por los postes, 10.000 volts, 10.000 kV o kilovoltios, 22.000, 38.000. Esos son los rangos de conducción de temperatura, de voltaje. Por ejemplo, parece ser un poste de alta tensión, ¿no es cierto? Porque los postecitos de baja tensión son los que están, es postecitos que vemos con alumbrado público, que están al lado de las casas, son de distribución secundaria, así se llama, ¿ya? Distribución secundaria. Y los que son de alta tensión son red primaria, alta tensión, red primaria. Lesiones por quemadura eléctrica, destrucción en estas va a haber destrucción tisular y la necrosis son excesivas en comparación con el trauma aparente. Eso se los dije al principio, o sea, la lesión en sí, el daño en sí, de lo que vemos es mucho más. ¿Ya? ¿Por qué? Porque una quemadura eléctrica actúa de dentro para afuera y no todo lo que está dañado aparece en los primeros instantes. ¿Ya? El viernes he recibido un paciente quemado ahí en la clínica Jesús del Norte. Lo he curado, tiene más o menos 50% de quemadura visible. Por dentro, ¿cuánto tendrá? Ha sido por alta tensión, un constructor de casas, algo así. ¿Ya ves? La mayor parte de la destrucción se produce en el interior. Se queman los músculos, los huesos. Va a haber dos sitios de quemadura, ¿no? Uno por donde entra la electricidad y otro por donde sale, que generalmente dejan una huella. Generalmente se dice que la lesión de ingreso es menor que la lesión por donde sale la electricidad, porque sale explotando. Eso también es pregunta, creo, de examen, ¿eh? La lesión por donde la electricidad hace su salida es de qué características, más grande, más pequeña, etc. Es más grande, porque explota. ¿Ya? Como actúa por dentro, entonces tenemos que afecta a los músculos. Los músculos que cosa tienen bastante potasio y mioglobina, ¿no es cierto? Hipercalemia. Entonces, por eso es que el riesgo de por estas razones y por muchas más, ¿qué pasa si se libera demasiado potasio? Arritmias, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si se libera mioglobina? ¿A qué nos predispone? A un taponamiento, ¿no es cierto? La sangre se espesa tanto que el pobre riñón ya no puede filtrar. Entonces, ¿qué cosa tenemos que hacer si es que viene eso? Tenemos que tratar de diluir. Como la sangrecita está como un chocolate, recontra espeso, tenemos que meter líquido. ¿Utilizamos Parkland? No se utiliza Parkland en este caso, ¿ya? Otra cosa que los pueden agarrar, ¿eh? Les viene paciente quemado eléctrico, etcétera. Calcule su reanimación. Aquí no se utiliza Parkland, ojo. Entonces no miremos que cuando uno mira las cosas quemaduras, ya es lo mismo, es quemado eléctrico, Parkland, le pone. Entonces no se utiliza Parkland en quemados eléctricos, no se utiliza, ¿ya? ¿Por qué? Porque ese 50% que les decía es engañoso, ¿no es cierto? Puede ser 80% por dentro. Entonces estamos calculando con 50 quedamos chicos. Y hay pacientes quemados que no obtienen nada. O tienen 1%, 2% y por dentro puede ser un 20%. ¿No? En este caso, el objetivo es hidratación agresiva. Para tener un flujo urinario de 100 cc por hora. Y en niños 1 mililitro por kilo por hora. Ese es el mejor índice para poder monitorizar un paciente quemado eléctrico. Nos basamos en eso. Ponemos líquido y hasta que esto no está yendo bien la cosa. ¿Por qué? Porque si no diluimos esa sangre que está recontra espesa, el pobre riñoncito queda ahí, ¿ya? Y aparte que la mioglobina se sigue desprendiendo de los músculos, entonces la sangre cada vez más espesa. También se produce esto, ¿no? Como es electricidad la que entra, la electricidad produce contracción muscular. Entonces, existen músculos tan poderosos en el cuerpo humano que pueden producir fracturas, ¿no?
Entonces, de temer, ¿no es cierto?, una quemadura eléctrica. Se puede producir hemorragia intracraneal y arritmias cardíacas. ¿Por qué? Porque es electricidad y el cuerpo humano, el corazón, funciona con electricidad. Se ha visto, se ha descrito casos de pacientes no solamente electrocutados por alta tensión, baja tensión, sino por rayos. ¿Han oído hablar de algún paciente que sobrevive a los rayos? ¿No es cierto? Hay pacientes, ¿no?, que quedan con secuelas, etcétera, ¿no? Hay pacientes también de estos que están viviendo una semana, 2 semanas, están con la familia, ya, fiesta, se salvó, dijeron, ya, pasa 2 semanas y queda ahí el pata. Se muere. Están hablando todo normal y se muere. ¿Por qué? Porque tiene, ¿no?, tiene una lesión ahí. Pasan 2, 3 años y empiezan a sufrir de la visión, los pulmones, neumonitis, pericarditis, etcétera. Los nervios ya no están iguales, sufren de neuritis, etcétera. Entonces, una quemadura eléctrica no tiene cuándo acabar el suplicio, ¿no? Hay pacientes que están hospitalizados un mes ya en el hospital y recién empieza a aparecer una heridita en el pie. Esa heridita crece, crece, crece y el pie empieza a ponerse morado. Trombosis arterial. Se muere, se trombosan los vasos. Amputación. Así es. Así de ingratas son las quemaduras eléctricas. Son características de las quemaduras por descarga eléctrica, excepto lesión térmica cutánea, lesión térmica muscular y ósea, crisis hipertensiva, arritmias y hematuria. ¿A cuál la sacan de aquí? Lesión térmica cutánea, lesión térmica muscular y ósea, crisis hipertensiva, arritmia, hematuria. ¿Con cuál se quedan? ¿Ah? Hematuria, ¿hay hematuria o no hay hematuria? Sí, hay, ¿no es cierto? Arritmias, también. Crisis hipertensiva. Crisis hipertensiva le da al familiar, ¿no es cierto? Claro. Lesión térmica muscular y ósea, obviamente. Lesión térmica cutánea, sí, ¿no?